Buenas noches. Inició en Washington la primera ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Los negociadores de los tres países coincidieron en la necesidad de actualizar el acuerdo que fue firmado en 1994. Afirma el equipo negociador estadounidense que la actualización del acuerdo trilateral debe ser profunda y no quedarse en unos pocos capítulos actualizados. Quiero dejar en claro que él no está interesado en un mero ajuste de algunas disposiciones y unos pocos capítulos actualizados. Sentimos que el TLCAN ha fallado fundamentalmente para muchos estadounidenses, y necesita mejoras importantes. La delegación canadiense llamó a ser más progresista el acuerdo en temas como laboral, medio ambiente, género y poblaciones autóctonas. Por México, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reconoció que en un punto álgido en la renegociación del acuerdo trilateral será la posibilidad de que Estados Unidos busque incorporar reglas que den origen específico a cada uno de los países. El proceso que inicia hoy no se trata de ver hacia el pasado, sino de ver hacia el futuro. México cree que el TLCAN ha sido un gran éxito para todas las partes. También coincidimos en que hay lugar para la modernización, para hacer a este acuerdo aún más exitoso. Organizaciones campesinas de Estados Unidos de América, de Canadá y de México enviaron una carta conjunta a los negociadores de los tres países para reiterar su llamado a que las renegociaciones se orienten a modernizar el acuerdo y no a desmantelarlo. Afirma el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, que en la renegociación del TLC, México debe de consolidar y ampliar sus mercados internos. Pues tendríamos que hacer los ajustes necesarios siempre con el mismo criterio de defender los intereses del país, de los trabajadores, de los productores mexicanos, de consolidar y ampliar nuestros mercados internos. Yo creo que esta debiera ser la actitud de los negociadores mexicanos, cualquiera que sea el resultado de estas negociaciones con Estados Unidos y Canadá. Bueno, pusimos ahí presidente del PRD, no, más bien fue fundador del PRD. Aquí en la Ciudad de México, integrantes de organizaciones sindicales, campesinas, ambientales y de derechos humanos marcharon en contra de la renegociación del TLC. Pide la bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso que la PGR extienda al sexenio de Felipe Calderón la investigación sobre el presunto pago de sobornos de Odebrecht al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Estamos analizando que la PGR se vaya un poco más atrás e investigue la función o la administración de Felipe Calderón. Calderón dio 2 apoyos a Odebrecht, entre ellos las bancas de desarrollo mexicano le otorgaron créditos a la filial Braskem, uno de Nación Financiera por la cantidad de $280 millones y otro del Banco Nacional de Comercio Exterior por $120 millones. Y en San Lázaro, el PAN exigió al gobierno federal no proteger a Emilio Lozoya. Nosotros le exigimos al gobierno federal que actúe y que deje de proteger a Emilio Lozoya. El gobierno federal tiene su tiempo contado. Ese manto protector no va a durar tanto tiempo. Necesitamos saber la verdad, exigimos saber la verdad y que se sancione penalmente a todos aquellos que resulten responsables. Denuncia el PRD ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a Emilio Lozoya por los sobornos presuntamente recibidos de Odebrecht. Adelantan legisladores que la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México podría no estar lista en octubre de 2020, como lo prometió el gobierno federal, sino hasta 3 años después. Pide el rector de la UNAM, Enrique Graue, a los estudiantes del nuevo ingreso alejarse de los vendedores de drogas. Revela la presidenta de Alto Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, que junio a julio el delito aumentó 0.69%, aún con los esfuerzos federales y estatales para contener los plagios. Por desgracia, seguimos
viendo que Veracruz sigue siendo el número 1 este mes, volvió a ser el número 1, igual que la vez pasada. Hoy tuvimos 39 secuestros en el mes de julio. El Estado de México quedó en segundo lugar, teniendo 25 secuestros. Recuerden que estos son la cantidad de secuestros, es decir, es en números absolutos. Y se estrellaron 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana durante una práctica en la base militar de Santa Lucía. Advierten que continuarán las fallas en el metro. El director del Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño, expuso que las líneas 3, 5, 7 y A son las más afectadas por trenes en mal estado. Pide el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a México, Brasil, Chile y Perú romper lazos diplomáticos con Norcorea para aumentar su aislamiento y que el régimen de Kim Jong-un suspenda su programa nuclear. Estados Unidos otorga gran importancia al continuo aislamiento diplomático del régimen de Kim. Instamos encarecidamente a Chile, Brasil, México y Perú a romper los lazos diplomáticos y comerciales con Corea del Norte. Y al menos 37 muertos y varios heridos dejó un motín de reos en una cárcel en Venezuela, en el estado del Amazonas. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Ignacio Lozano. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto saludarle a través de la señal de Ciudad TV. Yo soy Nacho Lozano. Esta es la edición Noche de la Ciudad y el Mundo. Lupita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que les tenemos la información más importante generada hasta el momento. Oigan, no vayan a creer que no vengo en mis 5 sentidos o esa voz rara de Nacho que está rara. No. Lo que pasa es que tengo un aparato en la boca que no me permite hablar bien. Así que espero que conforme vayan pasando los días y los minutos en esta transmisión, pues mi pronunciación vaya mejorando. Por lo pronto les pido una disculpa de antemano, no piensen mal, porque pues, estaba leyendo ahorita el teaser y pues parece que otra cosa, pero no. Si me permite, iniciamos con las noticias, déjenos contarles lo que sucedió el día de hoy. Comienzan las negociaciones del TLC. Estados Unidos dice que el tratado ha fallado para los estadounidenses y que necesita mejoras importantes. Estados Unidos advirtió el miércoles que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte necesita cambios de fondo. El jefe negociador estadounidense transmitió la preocupación del presidente Donald Trump, quien había considerado que el acuerdo era un desastre. Quiero dejar en claro que él no está interesado en un mero ajuste de algunas disposiciones y unos pocos capítulos actualizados. Sentimos que el TLCAN ha fallado fundamentalmente para muchos estadounidenses, y necesita mejoras importantes. En la primera ronda de conversaciones en Washington, los negociadores de Estados Unidos, México y Canadá coincidieron en la necesidad de actualizar el acuerdo, firmado en 1994 y que abolió las fronteras aduaneras en América del Norte e impulsó el comercio regional. El proceso que inicia hoy no se trata de ver hacia el pasado, sino de ver hacia el futuro. México cree que el TLCAN ha sido un gran éxito para todas las partes. También coincidimos en que hay lugar para la modernización, para hacer a este acuerdo aún más exitoso. Washington cuestiona su desfavorable balanza comercial con México, que pasó de un excedente de $1.300 millones en 1994 a un déficit de $64.000 millones. También critica la pérdida de empleos de calidad por empresas que se instalaron en tierras mexicanas para reducir costos de mano de obra. Canadá, por su parte, llamó a ser más progresista el acuerdo, en temas como trabajo, medio ambiente, género y poblaciones autóctonas. Al término del encuentro trilateral, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ofreció una conferencia de prensa donde dio a conocer algunos detalles sobre el inicio de la renegociación del TLC.
La participación de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es parte de la solución y no del problema. Así lo señaló el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. En el contexto de la integración que ha ocurrido en América del Norte, México, más que ser una parte del problema, ha sido una parte de la solución. Porque al integrarnos en cadenas de valor, hemos logrado que América del Norte mantenga su competitividad contra otras regiones del mundo. El funcionario mexicano rechazó alterar las reglas de origen para la industria automotriz del TLC para requerir más contenido procedente de Estados Unidos, tal como lo exigió el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer. Que habrá temas muy difíciles en esta negociación por visiones que pueden ser diferentes y que van a ser el punto álgido para llegar a un proceso de vinculación y de solución. Entonces, como todas las negociaciones, empiezan en puntos distantes y el proceso justamente es para eso, para tratar de analizar la posibilidad de llegar a terreno común. Al ser consultado sobre el capítulo 19 establecido en el pacto para resolver controversias que Estados Unidos aspira a reformar y al cual Canadá supeditó su permanencia en el acuerdo, dijo que México estableció en un cuarto pilar de prioridades para la negociación que los temas de controversia, paneles o arbitrajes tienen que dar certidumbre en el proceso. Los tratados, los acuerdos de libre comercio son mucho más que acuerdos para comerciar libremente mercancías. Son acuerdos también que nos permiten establecer, generar certidumbre para la toma de decisiones de los inversionistas que crean empleos productivos en nuestros países. También apuntó cuál es el objetivo del gobierno para esta semana de renegociación. De esta ronda de negociaciones tenemos que salir con una claridad en materia del documento básico en cada una de las mesas que estamos desarrollando simultáneamente para iniciar el proceso formal de negociación de textos. Guajardo además anunció que se reunirán con el sector privado y con grupos de consulta y senadores designados por el Senado mexicano. En la Ciudad y el Mundo, Lupita García Girón. Y en el marco de esta renegociación del TLC, legisladores federales demandaron al secretario de Economía impulsar la reducción o eliminación de obstáculos financieros a las transacciones entre México, Estados Unidos y Canadá. Para que nos dé más detalles al respecto, saludo en la línea telefónica a Elia Almanza. Muy buenas noches, Elia, ¿cómo estás? Hola, Lupita, muy buenas noches. Te saludo con gusto y también al auditorio. Efectivamente, diputados y senadores pidieron al gobierno federal firmeza en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las diferentes fuerzas políticas coincidieron en que en el inicio de este proceso de renegociación el gobierno federal debe pactar acuerdos con Estados Unidos y Canadá en condiciones de equidad, exigiendo en todo momento que se respete la soberanía nacional. Algunos senadores, Lupita, te comento, expresaron su voto de confianza pues a favor de la delegación mexicana que participa en las negociaciones, como es el caso de la diputada Gloria Félix, vicepresidenta de la Comisión Permanente, quien dijo este equipo tiene una visión clara de lo que se necesita e hizo un llamado a plantear el reforzamiento de los mecanismos para la resolución de disputas comerciales entre estos socios, entre Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, Lupita, auditorio, hubo otras voces como las del senador Miguel Barbosa Huerta, del bloque parlamentario PT Morena, que afirmó que los delegados mexicanos negocian esta modernización del tratado pues en desventaja. Esto porque, dijo, el gobierno federal omitió con anterioridad diseñar una política exterior de Estado para afrontar los ataques y amenazas del presidente Donald Trump. Sobre el Partido del Trabajo y el bloque Morena, vale la pena comentarles que en los últimos días, en las últimas semanas, se criticó mucho la decisión de la comisión de la Junta de Coordinación Política del Senado para designar esta comisión de senadores que iba a acompañar al Ejecutivo en esta negociación y no se incluyera a nadie del Partido del Trabajo y tampoco a ningún senador independiente, como el caso del senador Armando Ríos Peter. Lupita, auditorio, hasta aquí mi información. Muchas gracias, Elia, por tu reporte. Vamos a una pausa y regresamos con más.